¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Comenzamos una nueva temporada de Espacio Abierto. Por delante, un año de mucha información y por eso se hace más que necesario el análisis, la reflexión. Como siempre, con la ayuda de expertos, de esas voces autorizadas en Espacio Abierto, intentaremos aportar las claves que nos den las respuestas a esos asuntos que nos interesan, que nos preocupan. Y si hay un asunto que nos ha golpeado, que aún guardamos en nuestra retina, es la intensa oleada de incendios que ha asolado nuestra comunidad durante el mes de agosto. Hablaremos en unos minutos con Jesús Calleja, amante de la naturaleza y conocedor de esos parajes como las Médulas que han sufrido el impacto de las llamas. Antes, les mostramos los testimonios llenos de esperanza de quienes tienen que protagonizar la reconstrucción. Es un trabajo de Roberto Cauvilla y José Bermúdez. Desalojaron, pues claro, cogí 4 cosas pensando que no se iba a quemar el pueblo, que podríamos volver. Pero bueno, claro, no fue así. Asustaba porque parecía que se fuera a hacer de noche, o sea, no se veía, el sol se veía todo rojo y daba muchísimo miedo, o sea, parecía que se acabara el mundo. Entramos en pánico y dijimos, ¿pero qué hacemos? O sea, no sabíamos dónde estaba el fuego, pero sabíamos que no se veía. Pero claro, por la humareda y la oscuridad que se había preparado, bueno, pues nos asustamos muchísimo. La noche después del incendio, yo llamé por teléfono al alcalde pedáneo y le dije a ver si sabía algo y me dijo, tengo malas noticias, o sea, y ya, bueno, ya, pues eso para mí fue horrible, fue un bajón. Y ya nos dijo que se había quemado nuestra casa entera, otras casas enteras. Bueno, yo eso, mira, es que ahora me estremezco, o sea, no tiene palabras, o sea, esto no se puede explicar lo que se siente en ese momento. Porque teníamos la esperanza de que no se quemara. Claro, eso fue horrible. Y luego, claro, cuando te dicen que se ha quemado tu casa, pues bueno, te imaginas. Pero claro, cuando luego vinimos y lo vimos, fue horrible. O sea, ver todo, ya cuando tú te acercas al pueblo y ves todo el monte completamente negro, completamente quemado, todo. Parecía que, no sé, pues cuando ves imágenes de las guerras, pues peor todavía, peor. Eso fue horrible. Fue horrible. Aquí veníamos a celebrar todo, a hacer cumpleaños, Nochevieja, nos juntábamos con los vecinos, fines de semana, siempre. Yo tenía aquí el huerto, pues vienes a regar, a todo. Y aquí teníamos pues todos los recuerdos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Aquí pasamos nuestra infancia, o sea, era nuestra casa. Ahora que toca, pues ahora, a ver, nosotros lo que tenemos ahora la esperanza es que las administraciones pues respondan, que nos apoyen, que nos ayuden. De momento han actuado con rapidez. Si echáis un vistazo, pues bueno, han empezado ya con el desescombro y parece que se lo están tomando en serio porque, bueno, están trabajando rápido y de una manera eficaz. En toda esta oscuridad parece que lo están haciendo bien, entonces pues es a lo que nos estamos aferrando. Entonces lo que nosotros esperamos ahora es que no se olviden de nosotros. A ver si algún día podemos volver aquí, ver esto bonito y con el monte recuperado y poder seguir, claro, porque esto es nuestro refugio. Esta casa para nosotros es nuestro refugio. Confiar en que algún día esto pueda volver a resurgir. Marta, tira el ganado para abajo. Tira el ganado que estamos ardiendo, que ya ha saltado todos los garandones. Eso es lo que recuerdo, la voz gritando de mi marido desesperada. El incendio fue horrible. Hoy es el día que aún despierto oliendo a humo.
Hemos perdido cabezas de ganado, sí. Jatos, sobre todo, jatos pequeños que habían nacido, que ya no aparecieron, bajaron las madres, el humo, el fuego, la desorientación, el ruido, los helicópteros, la gente. A ver, arriba fue un infierno y ahora mismo vamos a lo peor. Es una situación ahora mismo que es insostenible. No hay comida, hay un sequeiro bestial, no hay agua. Vamos para el invierno. Aquí el ganado se conserva en alta montaña, en todo lo quemado y en todo, se conserva hasta noviembre, diciembre. Y ahora las ves en pradería y a verlas vir. Se nos presenta un invierno muy, muy difícil a la ganadería en la Alta Sanabria. Si ellas, que las tienes ahí, si ellas comen, ellas viven. Si ellas viven, nosotros vivimos, España vive. Es así. Lo que necesitamos es comida. Que nos den comida, pero alimento bien. No que nos den paja, que sabemos que la paja hay que complementarla con algo. Las ayudas que te dan es pan para hoy, hambre para mañana. Son muchos meses ahora. A partir de ahora, de septiembre, son muchos meses que tienes que alimentar al ganado. Y eso, pues con ayudas, con colaboración y rascándote el bolsillo hasta que no te llegue más. Y esperando que la primavera venga pronto para poder sacar el ganado otra vez para los pastos de alta montaña, que el monte nos va a ayudar, ¿eh? El monte nos va a ayudar. Para los próximos meses, que nos escuchen un poquito más y que atiendan más a nuestras necesidades. Ahora fue el fuego, primero el agua, nos queda el viento para la tercera. Esperemos que no ocurra, pero que si ocurre, que nos coja preparados. Ya esta fue bastante gorda y no queremos más. Estamos justo en la esquina que limita Palencia, León y Santander. Son 9 pueblos, de los 9 tuvimos que desalojar 6. Cuando empiezas a ver que todo el resto de ayuntamientos de la zona y sitios que conoces bien y que el fuego se ha desmadrado y ves que es un incendio que es muy difícil de parar, pues claro, cuando llega a tu municipio, como nos pasó a nosotros, pues te asustas y mucho. Días muy difíciles, desbordados, con muchísimo trabajo, con mucha pena de ver quemar todo lo que se estaba quemando, un poco de impotencia porque realmente no teníamos capacidad de hacer más de lo que se hizo. Nunca se pensó que llegara a extenderse como se extendió. Y cuando el fuego está con esa virulencia, aunque tuvieras todos los medios aquí del país, sería imposible detenerlo. Todo el que tuviera cualquier responsabilidad estaba impotente ante un hecho que no había sucedido nunca y que parecía que no iba a tener fin. Ha sido una pérdida terrible porque se han quemado hayedos, robledales, pinares, monte bajo. A ver, está muy afectado todo el tema de ganadería con los pastos, está muy afectada la caza. Esta es una zona donde las juntas vecinales cobran a través del parque regional la caza, también les va a suponer una pérdida muy importante. Luego tenemos el sector turístico, que es fundamental también. Mejor que no hubiera quemado nada en especial, pero por supuesto que el reclamo turístico tiene que ser exactamente el mismo, no ha pasado nada. Ahora pensar en que tiene que ser un revulsivo para la zona, hay que replantearse todo y volver a poner en valor la zona y sobre todo que lo que ha quedado no vuelva a ser pasto de un incendio como el que ha sido. Es una zona muy grande y todavía conservamos muchísimo territorio verde, muchos bosques que están intactos y bueno, todavía sigue teniendo un potencial para el turismo muy importante. Y lo que pedimos a la administración es que sobre todo las ayudas que ha prometido que sean rápidas, que es cuando hace falta, que sean inmediatas. Porque como la gente cierre sus hoteles, cierre sus ganaderías, cierre todo, va a ser muy difícil reabrir. Y lo segundo, estamos en septiembre, todavía va a haber fuegos. Quiero decir, hay que reforzar toda la extinción, toda la prevención de incendios. Nos hemos dado cuenta que el monte no es el monte de hace 20 años y que hay que gestionarlo de otra manera. Esta protección que estamos haciendo de los parques y tal, pues hay que estudiar si realmente lo podemos seguir haciendo así o tenemos que hacer otro tipo de protección porque está complicada, ya lo veis, una protección llega a la naturaleza y nos la puede perfectamente hacer cenizas en poco tiempo. Tiene que haber
un antes y un después también en la prevención, porque ahora mismo el resto de montes no ha cambiado nada la situación que tienen para poder repetirse la tragedia que pasó. Es algo bastante triste que no nos gustaría volver a repetir. Intentaremos que nuestro patrimonio cultural y natural, sobre todo natural, permanezca y lo podamos seguir manteniendo y podamos seguir viviendo en estas zonas. Es lo que pretendemos desde los ayuntamientos. Lo hemos visto, parecen ser los datos definitivos. Castilla y León, solo por detrás de Galicia, lidera el número de hectáreas quemadas en esta oleada de incendios del pasado mes de agosto. Detrás del drama siempre hay esperanza, y si hay alguien en esta comunidad que puede insuflarnos ánimo y oportunidad, es nuestro paisano, Jesús Calleja. Bienvenido a Espacio Abierto. Oye, muchas gracias por traerme. Estar en mi tierra y en esta televisión, pues siempre es un momento muy especial. Así que gracias por tu entrevista. Pues un gracias recíproco, porque sé que tienes una agenda intensísima y has podido liberar un ratito de tu intensidad del día a día para pues, poder compartir con nosotros tus reflexiones. Porque es verdad, Jesús, que la temática de hoy es dura, porque es una realidad lo que hemos vivido. Este mes de agosto ha sido nefasto para los intereses de nuestra naturaleza, de nuestra comunidad. Y tú conoces muy bien, del palmo a palmo, centímetro a centímetro, cada rincón de esta comunidad, especialmente León, El Bierzo, pero en general todo. Y has podido volver. Que eso era impensable, que pudieras en esa vorágine volver a tu tierra y verlo de primera mano. ¿Qué te has encontrado? Pues mira, me he encontrado que curiosamente me pillaba en Canadá y venía bastante sorprendido de los incendios de Canadá, y me encuentro con los de León, que tuve que anticipar el viaje. Vine antes, cambié el billete de avión porque empezaron las noticias de los incendios y el nivel de gravedad era tan brutal que yo hubo un momento que no podía seguir trabajando allí en Canadá, estaba ausente. Entonces mi equipo se dio cuenta y cambié el billete y me vine antes. Y lo que me encontré era como una pesadilla que ni en tu imaginario llegas a pensar que un día puede ocurrir esto. Ya no hablo de mi tierra, en cualquier lugar. General, claro. Y encima se produce el gran incendio en Lleres, y Lleres da la casualidad de que es el primer programa que yo rodé de Volando Cierto, Voy. cierto. Empezó en Lleres, lo hicimos en Las Médulas. Estuviste por los canales romanos. Claro. Sí. Ya siempre fui un enamorado del Bierzo, pero cuando rodé allí hace 12 años, 12 casi nada, allí empezó el formato, me quedé enamorado del Bierzo, y desde entonces, que soy un apasionado de la bici de montaña, el Bierzo probablemente sea el mayor paraíso que haya en España, que yo haya conocido, sin duda, y creo que lo conozco todo, para hacer bicicleta de montaña, ¿no? Porque es un monte muy particular, que en vez de tener formaciones rocosas muy acentuadas, es monte y te permite hacer sendas infinitas. Entonces conozco, como tú bien has dicho, cada palmo. De hecho, en los portales donde colgamos las rutas, me dice la gente allí, porque es que conozco a todo el mundo en el Bierzo, claro. Me dicen, sin duda alguna, probablemente seas el no berciano o berciano que conoce mejor cada palmo, porque me los conozco todos. O sea, no solamente los ruedo, sino que luego tengo cartografía y mapas de edición donde edito lo que hago, y no hay rincón que no me conozca. Entonces tú estás en Canadá preparando un trabajo y de repente te encuentras con esto, y cada noticia que yo escuchaba era brutal, porque sabía el rincón que era, sabía lo que se estaba quemando, sabía el valle que era. Golpeo constante. Entonces, al llegar, tuve que esperarme un poco, porque no te puedes imaginar, en León no podíamos casi ni respirar. En mi casa caía la ceniza y te manchaba la ropa. O sea, era una cosa como una película de ciencia ficción. Cuando esto pasó y ya pudimos acercarnos, claro, ves todo lo que era aquello y dices, bueno, aquí había castaños, aquí había un bosque de robles, esto era... Yo sé, casi tengo en la cabeza exactamente qué había en cada rincón de cada valle, y lo que ves es pues una película de ciencia ficción de Hollywood, que la realidad siempre supera la ficción. Y lo más increíble de todo esto es que nadie, ni los más expertos, aunque hubieran anunciado, estamos entrando en una época de cambio climático, los incendios cada vez... Los 30-30-30, estos que nos dicen los meteorólogos, ¿no? Las humedades, la velocidad del viento... Superó todo y se convirtió
en lo que se llama incendios de sexta generación, que si quieres más adelante hablamos. Te lo digo porque como si me pongo a hablar, te voy a robar el tiempo. Yo prefiero que fluya la conversación, porque al final, más que una entrevista, es una conversación que yo quería tener hoy contigo, porque es verdad que hay muchos paisanos que lo han pasado mal, lo están pasando mal, han perdido sus viviendas, su modo de vida, su paisaje, porque el entorno también es de uno, ¿no? Y no sé si has podido en ese viaje hablar con algunos de ellos, porque creo que necesitan una inyección de ánimo, de esperanza, y creo que el más idóneo para entregárselo eres tú. Lo más importante es que por primera vez cada día había un pueblo que llegaban las llamas, que había confinamiento, luego desalojo y luego pueblos literalmente quemados parcialmente, sí, o completamente. Sí. Entonces esto no lo hemos visto nunca. O sea, nadie tenemos... Esto era una cosa que era un shock, o sea, no sabíamos ni cómo reaccionar, ni qué hacer, pero nadie, o sea, hablo desde instituciones hasta la gente local, nadie teníamos estas referencias. Entonces, yo lo que hago, pues ir a ver a mis amigos. Evidentemente, empiezo por el Bierzo y me quedé a dormir incluso en casa de alguno de los amigos porque necesitaban un consuelo real. Exacto. O sea, más allá de que hagas la visita de rigor y que... para mí era como ir a un funeral. O sea, tú quieres ir a ver a la familia y dar el pésame, pero aquello era tan grave que yo me tuve que quedar. Es decir, estuve en diferentes lugares y tengo muchos amigos que andan conmigo en bici, que me ayudan a limpiar estas sendas, porque las limpiamos, las habilitamos para que sean utilizables, ¿no? Porque para mí esas sendas es patrimonio, son sendas que se hicieron hace 400, 500 años, que luego han ido desapareciendo porque ya no hay por la ganadería, ya no se llegan a los pueblos por sendas, y nosotros las recuperamos y las damos luego un sentido, y mayormente para que la gente, los turistas vengan. Y todo aquello que hice con mucha gente local, pues no sabes la afectación. Y luego el miedo. Yo llegabas y era, vuelvo a repetir, como una película, porque la gente de los pueblos estaba talando el alrededor del pueblo, los árboles que estaban más cerca de las casas. Sí, había un momento que, aunque exista una ley que no puedes tocar una rama, ojo con esto que deberíamos de hablar. Esto vamos a hablar. Hay una ley en la cual esa ley debe de actualizarse, porque ya estamos en otros tiempos donde eso ya no vale. Antes la gente de los pueblos vivían... mucha gente, y había mucha gente joven y había mucho brazo para trabajar. Y entonces siempre se mantenían los pueblos alrededor limpios de las hierbas, de las ramas, de las zarzas, de los árboles que crecen alrededor, que son los más peligrosos, que lanzan las llamas contra las casas. Pero claro, ahora ya no queda casi gente joven en los pueblos, entonces ya no se puede hacer esa tarea como se hacía antes. Entonces no todo podemos dejarlo a que nos lo haga alguien, porque yo creo que ni capacidad económica para arreglar todos los bosques, porque no la hay. Hay un informe que ha salido hace poco, donde se calcula que a lo mejor solo en Castilla y León, si queremos arreglar los bosques para que no haya problemas, podría llevar 8.000 millones de euros. Creo, si no me equivoco, estoy hablando por arriba, que el presupuesto de la Junta, tú me corregirás, creo que es en torno a 14.000 millones. Es decir, evidentemente no podemos abordar esas cifras, pero sí que antes localmente se cuidaba el entorno, se cuidaban los pueblos, se limpiaba, pero es que ya tenemos una ley que te lo restringe, entonces hay que empezar a cambiar las leyes. Evidentemente la gente se lo tuvo que saltar como no cabía otra, y limpiar masivamente. Yo estuve en la limpia de algún pueblo precisamente porque las llamas estaban en el pueblo de al lado. Pero entonces, tuvo que llegar ese momento para intentar actuar, aunque fuera lejos de la legalidad vigente. Efectivamente. Había un señor de un pueblo que nos estuvo contando que él tiene, creo que nos dijo, 700 árboles. Y están tan cerca que decía, tengo que talar, porque si no, si hay un problema, pasa de copa en copa. Solo le dejaron talar 5. Entonces, la protección yo la entiendo. Pero es que claro, no puede ser. No puede ser. Ahora mismo va a haber un antes y un después. La reflexión tiene que ser en todas partes. Si me permites decirlo, yo creo que a lo mejor no soy quien para decirlo porque no es mi campo y no soy muy experto en política, pero sí tengo la experiencia del viaje y la experiencia de las culturas, la experiencia de cómo se resuelven los problemas, y solo se resuelven con el diálogo y la conciliación. El conflicto solo engendra conflicto, la conciliación lleva a un arreglo. Entonces, estamos ante una nueva situación que tenemos que aprender mucho para que el año que viene podamos tener nuestras contramedidas, porque no va a ir a menos.
No, está claro, lo dicen los expertos, que ahora mismo hay que convivir con el fuego, claro. No es una foto fija, hay que evolucionar y sobre todo hay que atacar el combustible, que es lo que comentabas ahora, es decir, si no limpiamos los bosques, si no estamos encima de que esas zonas puedan evitar, que va a pasar, claro. Pero que no se multiplique por 1000, que es lo que ha pasado en esta ocasión. Las zonas urbanas, o sea, perdón, que no lleguen a las poblaciones, pueblos, claro, es un tema ya de protección civil. Y luego, por ejemplo, hay un ejemplo que sería muy bonito de seguir, pero que no se podrá tampoco porque evidentemente faltaría mano de obra, pero mira, la Sierra de Manda en Burgos, nuestra comunidad, y en Soria, que sigue siendo la comunidad, es un ejemplo no nacional sino europeo de cómo protegen los incendios, siendo las superficies arbóreas más grandes que, por ejemplo, la Sierra de Manda, junto con la parte que entra en la provincia colindante, es la masa forestal continuada más grande de Europa. Y no ha habido incendios. ¿Por qué? Porque está lo que llaman la suerte del pino, es decir, se limpian los bosques, se deja una distancia muy considerable de un pino a otro, el pino crece más frondoso, se utilizaba para madera, el modo de vida era el bosque, cuidaban el bosque, y cuidar el bosque implica protegerlo, porque los incendios se producen de dos formas, o bien mayoritariamente por rayos, cuando hay una tormenta, especialmente tuvimos tormentas secas, y luego por la acción del hombre, bien porque quieres hacer pasto o bien por el pirómano. Entonces, claro, allí tiene una conciencia de esto es lo que nos da de comer, esto nos protege, esto es nuestra vida, no prenden, el pirómano no existe, el pasto nadie se le va a ocurrir prender por hacer pasto, y las tormentas que hagan de las suyas pues tienen sus cortafuegos, tienen los espacios entre pino y pino muy separados, entienden el monte cómo crece y se imaginan un incendio y saben por dónde atajarlo. Entonces, bueno, podemos adquirir mucha experiencia de esta parte de la geografía que está en nuestra tierra, y luego no pensar que dejarlo todo en los demás, ¿no? Es decir, todos hay que colaborar, desde la gente local, desde los pueblos, tenemos que abrir la mente a nuevas formas de controlar los incendios. Mira, yo en Canadá... Eso es lo que te iba a preguntar, que has estado hace muy pocos días, ya estás vas a empezar a grabar el programa, pero es que Canadá tiene una masa arbórea espectacular. Mira, el 9% de toda la masa arbórea del planeta está en Canadá. Hablamos de una barbaridad, el 9%. Ahora mismo hablamos de uno de los 8 países más ricos del mundo, de largo, y con unos recursos de los que quieras. Claro. No pueden con los incendios. Yo estaba allí y un día puse un post diciendo estoy a 36 grados de temperatura. Estamos en la Columbia Británica, lo siguiente por encima es Alaska. Claro. Estamos a 36 grados, pero es que luego al día siguiente había 38 grados y el día que me fui había 40 grados. 40 grados en Canadá es una rareza, no sé cómo decirte, es como tener, o sea, 40 grados en Canadá, en esos bosques. Los incendios que tienen no pueden controlarlos porque está ocurriendo lo que aquí ha ocurrido. Claro, ese es el paralelismo que yo buscaba en tu experiencia. Por la noche 20 y pico grados que no se mueven. Por el día puedes llegar a 40 grados. Los bosques son inmersos, es decir, el combustible latente es brutal. Y luego se forman lo que se llaman los tornados de llamas, alturas de 60, 70 metros de llamas. Sí. El propio incendio que genera su ecosistema. Que pueda con eso. Y yo como piloto, además piloto de helicópteros, no puedes volar porque todas las cenizas y el humo que sale te evita, no hay visibilidad, no puedes volar. Entonces los medios aéreos no pueden llegar a que es un poco el problema que hemos tenido en esta ocasión. Entonces no vale decir, no es que no llegan medios, no es que no llegan, es que a veces no pueden trabajar los medios porque estamos ante la 6ª generación de incendios que no puedes controlar in situ. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar con expertos cómo prevenir en la medida de lo posible el máximo. Y allí, por ejemplo, lo llaman incendios técnicos, que es antes de que lleguen estas olas de calor, están empezando a quemar zonas y hacer un cortafuegos acotado para que esa parte incendiada no pase a otro lugar. Es decir, tenemos que cambiar de concepto, de filosofía, tenemos que adaptarnos. Y sobre todo tener esas referencias que funcionan. Pero repito, y que tenemos que aplicar. Que ni la gente local, ni los políticos, nadie se ha enfrentado a lo que hemos vivido este verano. Entonces, bueno, espero que aprendamos la lección de cómo contrarrestar. Y luego decimos, no, es porque ese es el miedo, Jesús, ahora mismo, de que se vuelva a repetir y con más virulencia. Pero es que se va a repetir, estoy convencido. Y luego también se dice, no, es que no me llega el helicóptero, no me llegan los medios, es que desde algo que conozco muy bien, y el helicóptero que se emplea para contraincendios el más eficaz es el Airbus B3. Es el mismo helicóptero que yo vuelo en el programa. Sí, sí. Es el más práctico, el que más carga hace y el más ágil, y el que
se usa, te diría que el 100% en el mundo. Bueno, es que no hay helicópteros suficientes en el mundo. Tú ahora quieres comprarte helicópteros B3, Eurocopter, y no te los venden, porque la lista de espera es enorme, porque no hay, y además tampoco hay pilotos suficientes, y menos adiestrados para apagar un incendio, que no sabes cómo se la juega un piloto de incendios, que aunque lo quisiéramos y protestáramos porque no llega, no hay físicamente las posibilidades. Tenemos que tener una adaptación paulatina y escalada para poder reforzar los medios aéreos, que sin duda lo vamos a hacer, como lo va a hacer el resto de Europa. Pero son definitivos para la extinción. Parece que si no llega el agua del aire... Y a los expertos en... No es posible atajar ese Si tú un incendio, desde que se produce, la cantidad de combustible que hay ahora mismo en forma de madera, sí, de biomasa, o lo que sea, necesita estar entre 20 minutos, máximo media hora. Si no llegas con medios aéreos ya no lo vas a parar. O sea, se convierte en un incendio que luego hay que atacar, como incendios que hemos tenido, como bien sabes, en el Valle de Fasgar o en Ayares, que han estado casi un mes. ¿Sí? Esto es lo que va a ocurrir si no atacas a un incendio en la media hora antes de que se produce, y aún así vas justo. Esto solo lo podemos hacer con una gran cantidad de medios aéreos, pero que también vas a querer comprar los medios aéreos y no te los van a vender. Porque aunque tú los compres, necesitas los mecánicos, los operadores, los pilotos específicos. Sí, la logística en torno a no existe. Y lo más importante, las máquinas que no hay. Ya. O sea, yo, por ejemplo, para cambiar este helicóptero, que sabíamos que teníamos que cambiarlo porque caducaba el mío, llevamos 2 años y pico esperando para comprar uno de segunda mano. Ya. Que esté bien. O sea, es que es un problema escalado de una envergadura que tenemos que tener la paciencia y la adaptación y no empezar a buscar culpables. Cuando empezamos a buscar culpables, bueno, pues ahí se pierden las no razones, avanzamos nada, claro. no vamos a encontrar las soluciones, y es muy importante que entendamos que nos pilla a todos de cero. Y además, mira, rompo una lanza a favor de, bueno, pues de la gente que se encarga y que tiene que cometer estos incendios, de ingenieros, pasando por bomberos, o el consejero mismo, bueno, o quien sea. Decir, que es que absolutamente implicados, hay que aprender dando lo mejor de cada uno. Hay que dar lo mejor, hay que rodearse ahora de los más expertos, de los técnicos, escuchar a la gente local, ir a ir al terreno y ver si se produce un incendio, ¿por dónde entro? ¿Dónde tengo que cortar? O sea, tenemos que tener controlado toda nuestra geografía que para ser tecnológicamente rápidos. es posible, porque ahora la tecnología nos ayuda a precisamente hacer esos mapeos, a estructurar un poco la masa forestal. Yo te estoy hablando y entiendo que sea así. De lo que me contaron en Canadá, claro, y de lo que están empezando a hablar ahora de cómo tenemos que atacar estos nuevos incendios. Lo más importante es que estemos unidos, que comprendamos que estamos ante una nueva realidad que tenemos que aprender todos, y luego, pues bueno, sí que es importante la responsabilidad después del incendio, pues hay que ayudar a la gente que ha padecido esto, porque son pueblos que han desaparecido. Exacto, esa es un poco la siguiente cuestión que quería plantearte, porque es verdad que el fuego ha sido hace unos días, que ahora mismo están llegando las ayudas, pero claro, cuando se empiecen a ejecutar esas políticas de pactos interadministrativos, de que si vamos a hacer una comisión del cambio climático, es decir, estamos fiándolo a medio plazo mínimo. Algo hay que empezar a hacer ya. Pues, quizás copiar ese modelo que comentabas, empezar a tratar el bosque de otra manera. Faltan muchos datos, yo te estoy hablando un poco genéricamente por encima, porque llevo todo el mes de agosto intentando comprender qué ha pasado y qué soluciones pueden ser. Yo soy uno más como tú, te haces preguntas. De todas maneras, has puesto mucho el foco en la mano del hombre. Es decir, has sido muy crítico. Sí, porque además... ¿Qué puede tener alguien en la cabeza para que yo me voy a quedar con los intencionados? Porque es verdad que los que prenden por rastrojos hay veces que, bueno, se les va de las manos, pero el que prende intencionadamente su bosque, eso es inaudito. Yo colgué un post a mediados de agosto cuando llegué, que ya había un informe de 47 personas confirmadas, detenidas. Es decir, hay muchas más, hay que pillarles. Es que ese es el problema. Hay muchísimos incendios provocados por el hombre, y además es muy curioso porque yo venía el otro día por la A6 en agosto y había 4 focos al lado de la carretera completamente individualizados, recién hechos. Había un camino que iba al lado de la carretera, claramente allá le ha ido con una moto, con lo que sea, o con un coche, y prendió 4 focos. En plena ola de incendios, cuando no se veía en León ni a 50 metros, seguían prendiéndolo, y esto lo vi yo en la autovía. Es decir, hay algo, no sé, qué hay dentro de esas cabezas, que además, después de lo que estamos viviendo, se seguían generando más incendios. Yo estuve con... ¿Puede ser el efecto llamada ese no que lo sé. en otras cuestiones? Yo estaba con un jefe de brigadas de incendios, ya habían controlado el frente,
y estando yo con él y controlando el frente, de repente empezaron 3 focos por detrás. Es decir, si aquí ya lo hemos controlado, donde no podían controlarse, que es por lo que habían salvado, es donde se había generado otro nuevo incendio. Es decir, claramente provocado, y yo estaba allí. Es decir, los incendios provocados son una lacra y una desgracia. Además, el que lo hace sabe dónde hace el mayor daño, porque cuando cae un rayo, a lo mejor tienes suerte de caer en una punta de una montaña. Aislada, arriba no suele haber, en las montañas no suele haber bosques, claro, suele haber pues, más matorral, pero no, es que van al daño donde está la mayor masa arbórea, donde sabes que las llamas van hacia arriba, donde la va a preparar. Entonces, eso, yo no te puedo responder qué cabe en esa cabeza. Lo único que cuando tú te enteras que ha sido provocado, pues te llevas un cabreo y una indignación increíble. Entonces, bueno, ahí el pirómano es una enfermedad. Es una enfermedad que está, bueno, es una enfermedad que les llama el fuego, no, pero el incendiario no, el incendiario claro, de hacer el mar por hacer el mar o recrearse en las llamas o bueno, hay diferentes incendiarios que disfrutan viendo el show que se monta de helicópteros, de llamas, de humo, no sé qué, el protagonismo, luego se apuntan algunos voluntarios para pagarlo, el participar, es algo como muy, no lo sé, yo creo que esa pregunta se la tienes que traer un día a un sociólogo, un psicólogo, alguien que te hable más sí, y te amplíe. Yo lo único que sé y me intento controlar, que soy de mucha mesura, probablemente es el individuo que más rechazo me genera. Porque en mi vida es el monte, exacto, la naturaleza y de hecho de ello una pasión y un trabajo, y a mí me genera un rechazo que probablemente no hay ningún rechazo, bueno, me genera mucho rechazo también lo que está pasando en Gaza, pero quiero decir que particularmente me tengo que controlar porque yo soy de conciliar. Y no sabes lo que me duele cuando a alguien le detienen porque ha prendido el bosque y le detienen. Ya, sí, sí. Bueno, pero después me genera un rechazo es muy difícil sí, que eso se llegue a una sentencia, porque claro, es verdad que las condiciones para la pena tienen que ser casi pillándote con las manos en la masa. Y luego las redes sociales, ojo, que es muy importante, hay que saber que tampoco puedes incendiar, nunca mejor dicho, desde las redes sociales, porque yo he visto las médulas quemadas enteras, con una IA, y no es así, mira, las médulas se quemó lo del exterior. Sí, pero hay una ladera que ha salido... Pero lo que es el medio, donde están las minas que dejaron los romanos, donde están los castaños, que casi por una especie de milagro se ha salvado, que es la parte, vamos a decir, más importante de las médulas, lo que es la parte de patrimonio, sí, se ha conseguido que prácticamente se preserve. Sí que es cierto que se quemó una barbaridad y los pueblos de alrededor, pero curiosamente lo que es el cogollo relevante se quemó Orellana, el Mirador, pero bueno, eso se reconstruye. El aula arqueológica. Claro, allí no hay castaños, allí era más bien bosque más bajo, es decir, que las médulas quiero que las cosas hay que decirlas por su nombre, es decir, hay que tener mucho cuidado de lo que se dice, o que también bulos como no están quemando porque van a poner placas solares porque recalifican el suelo. Eso es absurdo, no hace falta recalificar ningún suelo para poner placas solares, es una directriz europea, es decir, puedes poner las placas solares, se tienen las condiciones y hay un punto de entronque donde puedes volcar tu electricidad. O sea, se hacen muchos bulos que hay que frenar. Ese daño de las redes sociales ha generado también un daño en el turismo de las zonas, que claro, es verdad que han tenido esos incendios, pero que todavía son visitables, claro, que todavía tienen esos atractivos para el visitante. Se ha quedado sin turismo. A ver, necesito ese mensaje para que claro, la gente vuelva y que esa... Se ha quemado mucho, pero no se ha quemado ni de lejos todo. O sea, si tú te vas a dar una vuelta ahora pongo León porque lo conozco, que yo me he ido de lado a lado a ver qué ha ocurrido. Efectivamente hay valles concretos que se han quemado, pero tú te vas a Picos de Europa ahora y no vas a ver el incendio, porque el incendio no se produjo en otro lugar. En Picos de Europa se desalojaron pueblos por precaución, pero realmente estaba más para la zona de, bueno, pues lo que llamamos La Reina, que es donde están todos los pueblos de La Reina, que efectivamente se quemó una parte importante. Pero a lo mejor se te quema este lado, pero este no. Es decir, tú puedes hacer tu viaje. Es ahora cuando tienes que hacer el viaje, porque vas a seguir disfrutando del paisaje. Es cierto que te vas a encontrar zonas quemadas, pero vas a ayudar a la gente de los pueblos y vas a decir, yo estuve aquí cuando más falta hacía y disfruté del paisaje. A lo mejor no vi toda la cobertura verde que me esperaba, pero has visto a lo mejor un 70%, pero estás al lado de los vecinos, estás dejando riqueza en el turismo rural, estás ayudando mucho a que ese pueblo, a partir de ese momento, no empiece a perder más gente de la que ya ha perdido. Que es muy importante hacer esa llamada ahora mismo del turismo rural. Y no se ha quemado todo, es decir, que puedes ir a muchas zonas, Picos de Europa, como tú has dicho, claro, vete a Picos de Europa.
no vas a encontrarte. La zona de Sanabria, hay una parte que vete a Sanabria. El vino por la montaña Peña Trevinca, es que me lo conozco todo porque he visto todas las lenguas. Sí, sí. Vino por Trevinca y ha bajado por el río Tera y ha llegado arriba a donde está el pueblo del pantano, pero ya no avanzó más. Es decir, tú vas, bueno, quitando el lago de Truchillas arriba un poquito, pero el lago de los peces. Pero en realidad tú vas allí y no te vas a encontrar nada, vas a ir al lago y realmente no vas a ver casi el incendio, vas a estar en Sanabria, sí, donde has ido a hacer tus vacaciones. Si tú eso lo ves en las redes sociales, no vas a encontrar esta realidad. Es decir, la exageración, el bulo y aumenta. Entonces, a ver, tú eres una periodista, la gente que es periodista, cuando va a dar una noticia, recaba información y no puedes cometer el error de dar una información negativa. Es como yo en mi programa. Yo, si voy a un sitio, te voy a decir exactamente lo que es. No puedo dejar nada a la imaginación. Pero en las redes sociales, cualquiera tiene un teléfono, graba cualquier cosa, se inventa algo y no se imagina el daño que puede hacer. Mucha gente se lo va a creer. Ahí está. Tienes que evitar que esto ocurra. Es decir, hay que poner los puntos sobre las is. Por ejemplo, esto que estás haciendo hoy a mí me parece súper positivo, por eso me brindaba a venir, para aclarar las cosas como son. ¿Ha sido una tragedia? Sí, pero la vida sigue y los pueblos siguen y necesitan más que nunca del turismo que iba. Y tú te vas ahora a León y hay un cielo cristalino y tenemos una temperatura estupenda y que da gusto irse a la montaña. Y además la naturaleza tiene la potencia de regenerarse muy rápido. Estas zonas, esa es una de las preguntas que quería hacerte. Mira, bueno, antes de que me hagas la pregunta ya me voy por adelantado, pero venga. Es que voy a poner de ejemplo, creo que fue en 1998 en Valencia, fue otro de los grandísimos incendios que hubo hasta la ley. Hubo un programa de reforestación, bla, 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 bla. En aquella época pues no había muchos protocolos de incendios ni reforestación y no se llegó a hacer nunca como se proponía que se iba a hacer. Sin hacer nada, el bosque se regeneró prácticamente él solo, sin que nadie tocara nada. Y fíjate, a tiempos de hoy, yo conozco esa zona muy bien, no notas el incendio por ningún sitio, porque tiene esa capacidad del bosque de regenerarse. Evidentemente, si se te queman robles, es maravilloso. Los robles estás contando es maravilloso. Es verdad, los robles si se han quemado van a crecer muy rápido, además nacen en abundancia. El roble es un bosque que se regenera en muy corto espacio de tiempo. Si se te queman los castaños estamos más fastidiados, porque los castaños evidentemente son centenarios. Pero el castaño también tiene un sistema de defensa, no sé si lo sabes. El castaño se deja quemar por dentro, que tiene una madera más blanda, hace de chimenea, saca muy rápido la potencia calorífica y se apaga y entonces queda la corteza y el castaño se alimenta por la corteza. Hay muchos castaños que están huecos. Casi todos los castaños centenarios suelen estar huecos, porque ya se han quemado alguna vez. Y dicen que también tenían algún problemilla con el chancro. No sí, hay bueno, es otro problema de un hongo que les afecta. Un hongo, sí. Pero bueno, los castaños... solamente en este incendio he visto por primera vez arrasar castaños por completo, cosa que no ocurría en estos incendios. Antes sobrevivían. Al rey, a Felipe VI, fue lo primero que le llamó la atención cuando visitó las médulas. Dice, ¡ay, los castaños! Pues sabes que las médulas llevan explotándose el oro hace más de 2000 años y los castaños estaban ahí y es la primera vez que se han quemado zonas completas de castaño donde no cabe la regeneración, porque normalmente se quemaban ciertos castaños y podían regenerar los que quedaban. Ahí es donde estamos ya fastidiados porque eso no se va a regenerar en un espacio corto de tiempo, pero el castaño también va sobreviviendo a partes. Luego los hayedos es el último bosque que se quema porque son húmedos, salen las caras nortes, hay mucha humedad y normalmente un incendio suele frenar donde hay hayedos. Es decir, ¿con qué nos quedamos? Con que la naturaleza es sabia. Pero lo más importante, nos quedamos que el bosque se va a regenerar con el árbol que más rápido crece, que es el roble, que es el que más se ha quemado en estos incendios, y luego la cobertura verde, lo que llamamos la escoba o la jara, todo esto va a salir a gran velocidad. Es decir, que el año que viene... Si tú te montas en tu helicóptero y sobrevuelas la zona... Lo haré, verás a finales de la primavera vas a ver que hay una cobertura de un verde, que le llamo yo el verde, es como un fosforito porque es un verde muy joven. Y en 2 años ya verás, casi le diríamos que lo ves todo verde. ¿Qué sería importante? Que ahora las lluvias no vengan torrenciales, porque al venir torrenciales todo lo hollín, todo lo que va a ir a los ríos. Entonces puede matar muchos anfibios, mucha fauna de los ríos puede morir debido a las cenizas que hay. Es bueno que vaya viendo paulatinamente para que se asiente. La propia ceniza en muchos casos hace fertilizante, es decir, que intentemos ver también la recuperación. No todo drama, que es un poco lo que queremos. Ahora hace falta que ingenieros agrónomos entren, visualicen, abonemos, encontremos formas de que crezca mucho más rápido. Lo hacen en Canadá. Cuando se quema así, lo que hacen es abonar
para que lo que hace el monte de una forma natural crece con mucha más... Afortunadamente todos se han puesto a trabajar, especialmente las médulas. Ya hay una comisión interadministrativa que está trabajando con la UNESCO, con Patrimonio, es decir, están todos a una para sacar a las médulas en principio adelante porque hay un plan especial. ¿Estamos hoy? ¿A qué día es? Hoy es... ¿qué día Viernes. Es? ¿Viernes día? No lo sé, viernes. Viernes, te voy a decir yo, viernes 5 debe ser. 19. 19, viernes 19, yo no sé en qué... viernes 19, perdona porque vivo en un... No, claro, es que tienes mucho lío. Bueno, ahora mismo ya hay un plan que es muy bueno con una serie de por ejemplo, si mal no he leído, eran 185.000 euros se puede llegar hasta por casa que se ha incendiado, 5.500 por naves, aperos, etcétera, por desalojos. O sea, ya hay un plan por lo menos de que la gente se sienta arropada. Tiene que ir incrementándose y llegarán muchas más ayudas, pero es muy importante que tú veas que en tiempos... Más están planteándolas sin límite, claro, porque se van generando necesidades. Hay que arropar a toda la gente que verdaderamente ha sufrido. ¿Tú te imaginas ver que se quema tu casa donde has vivido toda la vida? Y si encima vives en un pueblo, yo que vivo en un pueblo, estás más arraigado porque vives en la naturaleza y vives en una casa que tú abres la ventana y estás viendo tus montes. Y qué difícil, Jesús, ha sido sacar a la gente de las casas, a pesar del peligro. Y es que es comprensible, es que es así. Y menos mal que salieron. Porque hay pueblos que se han calcinado por completo. Es decir, que ha sido todo tan duro que ahora hay que arropar a toda esa gente que perdió su entorno, su vida, su arraigamiento, su casa. Tenemos que arroparle y yo creo que las instituciones han empezado bien. Yo he hablado con gente de los pueblos, están muy agradecidos que llegó, por ejemplo, mucha comida para el ganado, ha llegado en camiones, incluso... Sabes que está la gente muy enfadada, pero sin embargo han agradecido, sí, aquí ha llegado todo rápido, el ganado ha quedado atendido al menos con la parte de la comida, muy rápidamente se está empezando a dar ayudas para la gente que ha sufrido, eso hay que sostenerlo, mantenerlo y aumentarlo, para que la gente más débil, más vulnerable se sienta arropada. Y luego tenemos que todo el mundo tiene que trabajar a una para encontrar planes de contingencia para los futuros incendios que van a llegar. Preverlos. Es que van a llegar. Ahora hay una posibilidad de... Antes había una posibilidad, una de entre no sé cuántas, de que se produjera un gran incendio catastrófico. Ahora se ha multiplicado por 40. Y la temperatura cada año batimos récords. Sí. ¿No? Este año hemos batido 90 días de calor. En León, por ejemplo, ha habido hasta 42. Esto no es pero no un día. No, en el tiempo, se ha prolongado en el tiempo. 14 días, olas de calor que no hemos visto nunca. Entonces, y vientos, el viento de hasta 100 kilómetros por hora, cosa que tampoco era muy normal. Los propios incendios generan su meteorología propia, se llama microclima. Los incendios producen lo que se llaman corrientes de convección y entonces esos vientos se forman pirocúmulos, es decir, nubes formadas por las diferencias de temperatura, el humo, que llegan a capas frías y hacen cumulonimbos que pueden provocar hasta en sí mismo tormentas. O sea, se está cambiando hasta el clima y el propio incendio cambia el clima. Esos son los incendios de sexta generación. Claro, estamos ante un escenario que es completamente novedoso, que tenemos todos que entender. Tenemos que entender y remangarnos bien, y yo creo, y voy a decirlo, a lo mejor me meto en un jardín, pero me da igual que sea gobierno o comunidades, deben de estar todos conectados porque cuando hace falta un refuerzo tiene que llegar. Hasta que nos adaptemos, hasta que haya a lo mejor los medios aéreos necesarios para que se aumenten. Yo creo que se van a tomar muchas medidas. Yo estoy de hecho, es verdad que los incendios van evolucionando, se van propagando, se van generando más, entonces los medios y las necesidades van cambiando, así que hay que estar encima de estas cuestiones. Yo creo que el conflicto, el querer cortar una cabeza a alguien, este tipo de cosas en estos momentos... Buscar culpables, no. Buscar culpables es absurdo, porque estamos ante un nuevo paradigma del incendio que nadie conoció. Entonces, este señor, porque tenga este cargo, es el culpable. No, es el culpable de la situación. Exacto. Nosotros mismos, los humanos como tales, hemos cambiado el clima del planeta. Sí. Y estos son... la corresponsabilidad al final ante entonces, las cosas. Entre todos intentamos este mensaje, que la naturaleza se ha quejado, ha protestado en toda su amplitud y tenemos que saber leer entre líneas qué tenemos que hacer. Y la culpa no es de uno. La culpa es de nuestra actividad humana como tal. Tenemos que empezar a comprender de que esto es real y el que todavía niegue el cambio climático pues está viviendo en el Pleistoceno, porque esto es así. Mira, en Canadá, ahora cuando estuve yo leyendo las noticias diariamente, tienen datos muy
muy precisos de cuánto ha influido el cambio climático en el porcentaje, virulencia, cantidad de hectáreas quemadas, y lo tienen cuantificado. Sí, es un ejercicio que nosotros también tenemos que hacer. En todo caso, como me imagino que no vas a dejar de estar pendiente, atento a lo que esté ocurriendo en la regeneración que llamamos, me imagino que también alguna impronta vas a dejar en tus programas, porque estás lleno de proyectos. En la televisión no podemos vas a decir hacer lo que muchas cosas, escucha, seguro. En la tele no puedes decir qué vas a hacer, porque entonces eliminas el efecto sorpresa, y porque a lo mejor lo que quieres hacer no lo puedes hacer porque te encuentras con muchas barreras. Pero en el rabillo siempre va a estar En el Castilla y rabillo León. te diré que yo vengo ahora de reuniones con mi equipo y con los jefes supremos, donde evidentemente el primer tema ha sido cómo nosotros, desde la responsabilidad de la comunicación, además de que nos dedicamos a hacer entretenimiento, que eso es la tele, podemos dejar un pozo que cuente, que cuantifique, que sea real y que no haya postureo en el medio. Mira, mi televisión se caracteriza por eso. Yo ni soy actor, ni vengo de la interpretación, ni sé ficcionar. Entonces, todos mis programas, si yo empecé haciendo aventura, contaba la aventura como era. ¿Y por qué funcionó el programa? Pues porque contaba el sufrimiento, la desgracia y porque eras de verdad. La diversión. Claro. Bueno, pues toda la televisión que hacemos en mis programas, digo hacemos porque tengo un equipo maravilloso con mi socia María Ruiz, mi productora, este es nuestro ADN. Lo que hagamos, estupendo, que tiene que entretener, para eso estamos en la tele, pero tiene que ser una televisión que tenga responsabilidad y deje un pozo. Desde los viajes, que son una ventana al mundo, que a lo mejor si no puedes ir, pues de alguna forma hay un aire fresco que te entra en tu televisor porque te lo contamos, hasta Volando Voy, Volando Vengo, que es un programa que está hecho y para la gente de los pueblos y lo que ocurre en los pueblos. Hombre, esto ha ocurrido en los pueblos, o sea, déjame claro que estoy tramando algo. Seguro. De todas maneras dices, no soy periodista, no soy... ¿Cómo que no? Pero si estás recibiendo premios por esa carrera, tu trayectoria, tus ideas, porque al final hay que ser creativo en esta vida y tú en eso nos ganas a todos. Evidentemente los reconocimientos siempre se reciben bien, ¿verdad, Jesús? No gano a todos. Bueno, pues me ha tocado recibir este premio. Por ser de verdad. ¿Te refieres al premio de Victoria? Que claro. Es el premio más importante. Es un premio muy importante. El más relevante en el mundo de la televisión, donde están todas las televisiones, es como lo más importante, es como la Academia del Cine, pero en la televisión. Entonces, bueno, que me hayan dado el premio al reconocimiento de mi carrera de comunicación. Cuando fui parece que me había colado una fiesta, estaba un poco así, porque dices, si yo no soy periodista, por Dios, creo que se lo estoy quitando a alguien. Entonces yo estoy muy agradecido de que te den ese premio, pero simplemente es un poco por esa rebeldía de hacer una televisión un poco más transgresora, que aporte y que ofrezca algo más allá del entretenimiento. Con permiso de hijo predilecto de tu pueblo de nacimiento, que ese también ha sido importante este verano. Pues es muy bonito porque, mira, son premios hechos desde las posibilidades que tienen, pero con una carga de emoción y de cariño, donde te besas con todo el pueblo, donde vienen los hombres te aprietan la mano, las mujeres te besan, se llora, era como todo tu pueblo está allí y dices, madre mía, que me haya pasado en el pueblo donde me crié, pues a lo mejor te digo que es el premio más emocionante seguro. Sí, me han dado, sí que me han dado premios relevantes, un Ondas relevante, una Antena de Oro, pero que te lo hagan en tu pueblo, fue muy especial, la verdad. Jesús Calleja, gracias. No, gracias a vosotros por darme esta voz, porque sé que este programa, esta televisión, la vemos todos en nuestra tierra, somos así. Y yo solo quiero finalizar diciendo que estemos unidos ante esta situación, que ha sido durísimo para todos, que yo creo que es la vez más rápida que he visto que las ayudas llegan ya y hay un programa, pero que no intentemos buscar conflicto, no busquemos culpables, porque es una situación global. O sea, estos incendios no existían antes, entonces a todos nos ha pillado con el pie a contrapié. Entonces, confiemos en la capacidad que tenemos de recuperarnos y en tener el optimismo de que el monte se va a ir regenerando y que nosotros tenemos que evitar cometer los errores del pasado y mirar siempre hacia adelante y todos unidos. Seamos políticos, gente de pie, de la calle, la gente de los pueblos, y todo mi cariño de verdad y mi abrazo, no sé si me estáis viendo, para toda la gente que ha sufrido los incendios, que ha perdido su casa, que ha perdido parte de su casa, que ha perdido su monte, porque yo me imagino que me pasa esto en mi pueblo y yo abro la ventana y me encuentro el bosque calcinado y no quiero ni pensar cómo se te viene abajo el espíritu, ¿no? El ánimo. Pues sí. Así que desde aquí te doy mi cariño y ánimo, que siempre viene una versión bonita de la vida.
Gracias, Jesús Calleja. Suerte en tus nuevos proyectos, estaremos muy atentos. Eso que se viene algo bonito. Se viene algo bonito. Y bueno, y espero que esa buena vibra que nos has traído a Castilla y León se traduzca en mejoría, en recuperación, en reconstrucción, que seguramente que será muy, muy pronto. La gente de esta tierra es de ánimo fuerte y no sucumbimos. Somos gente fuerte. Pues gracias, lo dicho. A vosotros. Y a ustedes, nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida en Espacio Abierto, que hoy estrena temporada. Lo ha hecho con Jesús Calleja para seguir analizando el futuro de nuestro medio rural. En unos instantes, volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, arranque de temporada de Espacio Abierto que hemos dedicado a hablar de los incendios. Qué interesante todo lo que nos ha aportado Jesús Calleja durante estos minutos, pero antes de irnos queremos preguntar también a dos expertas en ecología e ingeniería forestal cómo prevenir situaciones similares y cómo afrontar la regeneración de las zonas quemadas. Lo vemos. ¿Cómo puede evitarse la virulencia de estos incendios? Podemos actuar sobre la vegetación, podemos actuar sobre ese combustible, porque si no, cuando ese combustible se seca, como nos ha pasado este año, con muchos días con temperaturas muy elevadas, con mucho viento que hace que se deseque, es como si hubiésemos metido toda esa vegetación en una tostadora. Bajar el combustible supone hacer desbroces, supone hacer podas, supone sacar árboles, hacer clareos, y nosotros ahí vamos a conseguir tener una menor carga de combustible, es decir, no va a ser tan intenso el incendio, y todo eso lo podemos aprovechar. ¿Hay que aumentar el operativo? Da igual el operativo de extinción que tú tengas, necesitas preparar el terreno, y no solo el terreno forestal, hay que hacer una ordenación del territorio. Tenemos que tener zonas con árboles, zonas con matorral, zonas con agricultura, pero tenemos que tenerlo de una forma ordenada. Aparte de favorecer e intentar que se recupere lo antes posible, también es una oportunidad para hacer un buen diseño, una buena ordenación que permita tener lo que se llaman paisajes resilientes. ¿Se van a poder recuperar las zonas quemadas? Muchos de los ecosistemas con los que estamos trabajando y hemos visto que se han quemado tienen capacidad de recuperarse porque las especies dominantes están adaptadas al fuego. Bien a través de la presencia de yemas, que lo que hacen es favorecer el rebrote vegetativo, o bien a través de tener semillas que el fuego les puede favorecer esa germinación. Con sus consejos y reflexiones llegamos al final. Les esperamos la próxima semana con una nueva edición de Espacio Abierto. Hablaremos de enología con un referente en el sector del vino, con el fundador de la prestigiosa Guía Peñín, José Peñín. Feliz semana. Hasta entonces. Adiós.